El maestro de Nazaret dijo: no piensen que he venido a acabar con la ley y los profetas, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que el cielo y la tierra pasarán antes de que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra de la ley. Por lo tanto, el que traspase uno de los mandatos más pequeños y lo enseña así los demás, será el más pequeño en el reino de Dios. En cambio, el que observe y enseñe será grande en el reino de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 17 al 19. El Espíritu da vida al cristianismo. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 11 de marzo, año 2026. Nuestro santo para hoy está ubicado en el siglo V en Damasco. Es un santo brillante, inteligentísimo, dedicado a los asuntos de Dios. San Sofronio de Jerusalén, monje sirio que ocupó el cargo de patriarca de Jerusalén entre los años 634 y 38. Un excelente teólogo, de los más grandes del siglo VII de la historia. Enfrentó una herejía que se llama monotelita, y esa herejía, según la posición, cuando se habla de dos naturalezas en Cristo Jesús, la humana y la divina, pero cuando se intenta darle más importancia solo a la divina, entonces ya la monotelita no funciona para la Iglesia Católica, porque desvirtúa la naturaleza humana de Jesucristo. La Biblia dice que es verdadero hombre, verdadero Dios, es perfecto en sus dos naturalezas. Este santo atacó esa doctrina monotelita y nuestro santo se distinguió por ser ese brillante, inteligentísimo profesor de retórica. Se ganó el apelativo en esa época de una palabra muy de la época que se llama sofista, es decir, una persona muy sabia, muy inteligente, muy sagaz, muy astuta. Alcanzó la madurez Sofronio descubriendo el llamado de Dios a la entrega de la oración y la práctica de la virtud. Se presentó al monasterio de San Teodosio, cerca de Jerusalén. Llegó a ser monje, realizó un viaje a Alejandría, conoció a la seta San Juan Moscú y pronto se convirtió en su discípulo. Grandísimo santo tenemos hoy, patriarca de Jerusalén en el año 634, San Sofronio de Jerusalén. El espíritu de la ley le da vida al cristianismo. Eso es muy cierto, el espíritu de la ley. En materia de ley hay que estar muy atentos porque el espíritu de la ley es diferente al legalismo, a la intransigencia del ser humano, el ser humano que se cree juez de los demás, la persona que siempre está juzgando los actos, las palabras y los movimientos de los demás, la persona que no tiene otra mentalidad sino siempre negativa, atacando a los demás. Esa persona no sirve para que enseñe la ley de Dios. Tendría que leer esta frase: no piensen que he venido a acabar con la ley, sino a darle plenitud a la ley.
El que enseñe mal la ley será el más pequeño, no será nada importante en el reino de Dios, dice la Biblia, capítulo 5 de San Mateo. El espíritu de la ley le da vida al cristianismo. Vamos con las frases teológicas acerca del espíritu de la ley. Es un tema bastante urgente en la Iglesia Católica y lo fue en el momento de Jesús de Nazaret. Comenzó a corregir una cantidad de movimientos judíos que estaban más pendientes de juzgar a las personas, de ponerles una cantidad de penitencias, de obligarlos, de amenazarlos, y Jesucristo entró a hablar por ellos. Eso es lo que se llama el espíritu de la ley. La primera es del apóstol Santiago, capítulo 2, la primera frase de hoy. Si en verdad ustedes cumplen la ley, y si es cierto que eso lo hacen ustedes, amarán a los demás como a sí mismos y harán mucho bien. Si es que es espíritu de la ley, dice el apóstol Santiago. Segunda frase, el espíritu de la ley es el amor a Dios y el amor a los demás. Así que el espíritu de la ley no es mantenerle cantándole leyes, ni como dicen en Colombia, echándole sermones a los demás. Eso no es religión, no es espíritu de la ley. El espíritu de la ley es el amor a Dios y el amar a Dios y a los demás. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico en la Iglesia Católica, siglo XII, italiano. ¿Qué decía Santo Tomás de Aquino, el doctor? La ley es la prescripción de la razón, eso es muy cierto. Está ordenada al bien común, dada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad. La ley es para el bien común. La ley no es para atacar ni dañarle la vida a los demás. Otra frase de Nehemías, un profeta Nehemías, capítulo 8. Leyeron el libro de la ley, lo interpretaron y dándole el sentido para que se formara bien la ley. Ya entendieron en qué está la ley. La letra de la ley y el espíritu de la ley es seguir la intención de la ley. Esta es muy buena. La letra de la ley y el espíritu de la ley es seguir la intención que motiva la promulgación de una ley. No es enfatizar y acabar con la vida de otro ser humano basándose en la misma ley. El espíritu de la ley le da vida, le da sentido, le da razón de ser al cristianismo, a la Iglesia Católica, al apostolado y a la misión de nosotros los católicos. Espíritu de la ley. Jesucristo revoluciona la manera de pensar, de tratar a los demás. Todo en la vida tiene una lógica. Según Aristóteles, que es el padre de la lógica, filósofo del siglo IV a.C., decía, todo en la vida tiene una lógica, una razón de ser. Entonces cada acto tiene su razón de ser y cada palabra expresa el interior de alguien y cada juicio tiene su propio personaje. La manera de actuar de la persona indica la nobleza y la bondad como es esa persona. Las controversias serán bienvenidas siempre y cuando lleven a la persona a superar lo antiguo que no tiene lógica y emprender el camino de Dios. Una cosa es que no tenga lógica y otra cosa es que una persona se base en la ley para arruinarle la vida a otra. Son dos cosas diferentes. Hay cosas que si no tienen lógica, no tienen sentido, claro que sí. Por ejemplo, Moisés presenta la ley de Dios al pueblo de Israel. La ley tendrá validez y su razón de ser mientras el creyente la interprete pensando en los demás. Cuando Moisés se subió allá al monte y les dijo, Dios les manda esta ley, que son los 10 mandatos. Dios recomienda, cuando se habla de ley, dice la Biblia, no añadir ni quitar nada. No añadir ni una coma, ni una tilde, dice la Biblia. No le quite nada, no le añada.
no sea abusivo con la palabra de Dios. Quien practica bien la ley de Dios se convierte en una persona sabia y prudente. Entonces la ley se convierte en un excelente medio para vivir en comunidad, según el libro del Deuteronomio capítulo 4 en la Biblia. Jesucristo no quiere tantos discursos en materia de religión católica, tanto legalismo, tanta presión psicológica. La norma a seguir es la misericordia. Cuando le preguntaron cuántas veces hay que perdonar a otra persona, contestó no solo 7, sino 70. Siempre hay que perdonar, siempre la misericordia, el buen ejemplo, la caridad, la justicia, el buen testimonio. Jesucristo amplió más el horizonte de la ley. Las personas ocupan un lugar especial en el corazón de Dios. El cristianismo tiene como su punto en la persona de Jesucristo, es decir, ser muy respetuosos de la ley de Dios. Si una persona sigue una religión y fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y se alimenta de la Eucaristía y de la palabra de Dios, es muy extraño que esa persona sea legalista, demasiado extraño. El Papa Francisco enseña que todo el cristianismo es el paso de la carta de la ley al Espíritu que da vida. Dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, nos da la norma para superar eso que ha dañado tanta gente en la vida de la religión. La norma a seguir es la siguiente: la letra mata, entonces hay que estar muy atentos. No se pegue tanto a la letra mata y el espíritu da la vida. La letra mata, pero el espíritu da la vida. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.